Aparece inmediatamente después de Juan el Bautista, por tanto digamos que nació en torno al 7 o al 6 a.C., aparece en torno al 26 a.C. Lucas de hecho dice, cuando Jesús aparece en escena tenía cerca de 30 años, el 26 después de Cristo. Después, si él nació en el 6 a.C. y aparece en el 26, son 32 años. Cuando muere Juan Bautista, muere ejecutado por Herodes Antipas. Y según los evangelios, muere porque Herodes Antipas lo hace como regalo a la hija de Herodías, etcétera, etcétera. Según Flavio Josefo, Herodes Antipas lo mata porque temía que sus secuaces provocaran una insurrección antirromana con todo lo que eso hubiese ocasionado. Después de eso, Herodes Antipas entra en conflicto con Aretas IV, que es el rey de Arabia Petrea. ¿Por qué? Porque él había repudiado la hija de Aretas IV. Y entra un conflicto y hay una guerra entre los dos. Esta guerra es entre el 35 y 36 después de Cristo. Cristo vuelve a su apogeo después de muerte, justo después de la muerte de Juan el Bautista. Estas fechas son fechas reales. Lo que quiere decir que si Cristo nació entre el 7 y el 6 antes de Cristo y murió entre el 35 y el 36, quiere decir que murió en torno a los 44 o 45 años. En este intervalo hubo un periodo en el cual él inició una cierta actividad. Y dado que esa cierta actividad no funcionaba y era demasiado peligrosa, quedó un poco en la sombra y regresó en auge en el tiempo de Juan el Bautista. Juan Bautista, que sabemos, predicaba y predicaba el bautismo en el Jordán, y se dirigía a él a, como se suele decir, confesar sus pecados. En griego hay un término que es exomologemoni, que quiere decir, entre significados que tiene, contar con énfasis las cosas. Si Juan el Bautista era el precursor de lo que debía venir después, es decir, el verdadero Mesías hebreo, que era el que debería liberar a Israel del yugo extranjero, está claro que Juan Bautista estaba preparando un ejército de combatientes. Y para preparar un ejército de combatientes, obviamente buscas entre los combatientes. Tanto es así que entre los nombres de los discípulos de Jesús están todos los nombres típicos de los celotas. Bariona, Simón Bariona, que quiere decir Simón el combatiente. El Galileo, Judas el celote, todos nombres típicos de partisanos antirromanos. Por tanto, es probable que los que iban con Juan Bautista a confesar sus pecados, en realidad iban a decir, yo he hecho esto, yo maté a, yo incendié aquello allí, yo participé en esto otro. Y Juan Bautista decía, ven con nosotros, ven con nosotros. A través de este rito de inversión en el agua, les hacía entrar en este grupo. Juan Bautista se dirigía a los escribas fariseos y decía, vosotros, razas de víboras, si no practicáis la metanoia, a nosotros nos cuenta que metanoia significa la conversión, que pensamos en la conversión interna, no, si no cambiáis la mentalidad, nous, mente, nuestra hacha está allá bajo vuestros pies y os matamos. O sea, o estáis con nosotros o les matamos. Y cuando Jesús habla de la batalla final, dice que los derrotados serán echados a la Gehenna, donde el fuego arde por siempre. Y dice, bueno, claro, Jesús habla de infierno, no existe. O sea, el concepto de infierno no existe para nada. El Gehenna o Hinnom era el valle de torrente de Hinnom, justo fuera de Jerusalén, y lo veis todavía ahora, donde se echaban los cuerpos de los condenados y eran quemados. Y se tiraba la basura, por tanto el fuego era continuo. Exactamente como en ciertas incineraciones de basuras nuestras, donde el fuego sigue. Por lo tanto, os matamos y os echamos allí. El infierno no tiene nada que ver. Y que estos hombres no fueran de buena pasta,
Alguien de vosotros, imagino, ha leído los evangelios apócrifos. Y quien leyó los evangelios apócrifos, leyó, por ejemplo, el evangelio de María o Pistis Sofía. Habrá encontrado que María Magdalena se sentía amenazada por Pedro. Es decir, tenía miedo de Pedro. Y quien leyó el evangelio de Tomás, leerá que Pedro estaba bastante enfadado por el hecho de que la Magdala supiese más cosas que él. Porque la Magdalena era la compañera de Jesús. Por tanto, era obvio que supiese más cosas que él. Digamos, cuando Jesús partió, en aquella secta, porque de esto se trataba, los sectas de Jesús, de los jesucianos, se practicaba esto. Los que poseían campos o casas las vendían y llevaban la recaudación de las ventas, poniéndola a los pies de los apóstoles, que se encargaba después ellos de gestionarlo. El dinero lo administraban los jefes, como siempre en las sectas. Yo conozco muchos testigos de Jehová, gente que se salió, y ellos saben bien qué significa estar dentro de las sectas. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles. Una pareja, Ananías y Zafira, marido y mujer, vende sus bienes pero no entregan todo el dinero. Y como en las sectas el control policial es feroz, lo sabéis bien, Pedro se enteró y llama a Ananías y le dice: pero Ananías, ¿cómo pudiste pensar en hacer algo así? Dice: nos han mentido los hombres, has mentido a Dios. No le has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír estas palabras, Ananías cae a tierra muerto. O sea, Ananías oye estas palabras y le da un infarto. Rápidamente algunos jóvenes se movieron para envolverlo y llevarlo a enterrar. Cerca de 3 horas después se presentó también su mujer sin saber lo que había pasado. Pedro hace una de estas preguntas para meter en dificultad a las personas, es decir, ponerla en evidencia. Dime, ¿es por tanto que habéis vendido el campo? Ella responde: sí, por ese precio. Pero ¿por qué os pusisteis de acuerdo tú y tu marido? ¿Por qué os pusisteis de acuerdo para engañarnos? Están a la puerta los pasos de los que enterraron tu marido. Te llevarán también a ti y ella muere. ¿Cómo han muerto estos dos? Los mató Pedro, así de simple. Y toda la comunidad hubo un gran terror. Nadie en aquella secta podía hacer lo que quería. Las órdenes eran esas. Y María Magdalena tenía motivos para sentirse amenazada por Pedro y tener miedo a Pedro. ¿Y sabéis quién dice también que mató a Pedro? San Jerónimo, el que tradujo la Biblia en latín en el siglo III después de Cristo, que en su epístola, epístola 109, versículo 3, habla de la dureza de Pedro cuando mata a Ananías y a Zafira. Después en la epístola 140 y algo se retrata y dice: pero es Porfirio que dice esto. No, lo hacen entender los hechos de los apóstoles. Pero este no era el grupo donde era necesario practicar el perdón 70 veces 7, hasta eso. Es decir, Pedro tenía que haber llamado a Ananías y a Zafira y decirle: a ver, chicos, entiendo, pero ya sabéis. La próxima vez procurad comportaros mejor, respetar las reglas. Os perdono, no les voy a matar. Pero no, este les mata. Esto es el principio de lo que es una secta. Pero como nosotros estamos dentro de un sistema religioso en la cual se empieza desde un conjunto de textos, de como os he dicho al inicio, no sabemos nada, no sabemos quién lo escribió, cómo lo han escrito, cómo eran leídos. Lo único que sabemos de cierto, como escriben los mismos biblistas de las universidades judaicas en Israel, lo único que sabemos es que cada vez que lo reescribían, la cambiaban. Y lo cambiaban dependiendo de quién tenía el poder en aquel momento.
Por ejemplo, como los fariseos creían que después de la muerte había algo, introducían versículos en los cuales hacían entender que después de la muerte había algo. Pero los saduceos, los sumos sacerdotes, no creían absolutamente que nadie de la muerte hubiera hecho algo, hubiese algo. Cuando caía en sus manos, por lo tanto, cada cual hacía lo suyo. Después dicen, ha sido inspirada por Dios. Pero después los hombres, obviamente. Entonces yo digo, excusa a Dios, pero un momento de atención en lo que escribían los tuyos. Los podías poner. Solo un momentico de atención en lo que escribían los tuyos. Porque uno no puede dictar un libro del cual deberían depender la eternidad de las personas y después no procurarse mínimamente de lo que está escrito en ese libro. Imaginar que el administrador delegado de una empresa dicta una carta del cual depende la vida de la empresa y su secretaría, y luego no la relee. La secretaría puede escribir todas las burradas que quiera y dice, pero yo se lo dicté bien. No. Así quieren hacernos creer. Pero si así fuese, entonces, en vez de muertos, yo diría, querido Dios, eres tú quien tienes que explicarme cosas a mí, no yo quien te las tienes que explicar a ti. Dialoguemos. Obviamente, pero no por arrogancia, porque si tú no eres claro, no puedes pedirme lo que sea yo. El primero a tener a ser claro eres tú quien quiso todo esto. Por tanto, debes tener claro esto. Responder a una serie de cosas. Entonces, nosotros no sabemos todo esto. Y nos lo predican quien en el 90% de los casos no conoce la lengua en la cual ha sido escrito. Por lo tanto, nos los predican basándose en traducciones. Traducciones que cambian continuamente y fueron cambiadas. Están cambiando ante nuestros ojos y seguirán cambiando. Estoy hablando no sé cuánto, digamos media hora. Vivimos en un mundo que ha sido querido por un Dios que nos ama a todos uno por uno. Y esta media hora desde que yo hablo ha muerto cerca de 70 a 90 niños de enfermedades, penurias, hambre y sufrimiento, pero Dios les ama. Y ahora mientras yo hablo esto está muriendo otro, pero Dios le ama. Y dentro de 20, 30 segundos muere otro, pero Dios lo ama. Es para decir, imagina si no le amase. Bien, la fe encuentra explicación también a esto. Después la fe encuentra explicación a la madre de todas las angustias, que es el miedo a la muerte. Porque nosotros no queremos escuchar que nos digan que moriremos. Mejor, queremos escuchar que con la muerte no es verdad que acaba todo. Yo no sé qué hay después de la muerte, yo no me ocupo para nada de ello. También porque digamos que esta vida me basta. Por eso procuro vivirla intensamente. Es algo como, no sé quién la escribió, pero es una bellísima frase, tenemos dos vidas. La segunda inicia cuando comprendemos que tenemos una y sola. Y ya. No es mía, por tanto, pero no me acuerdo. Entonces la fe encuentra respuesta también en problemas de la muerte, encuentra todas las respuestas posibles a este problema. Basta ver la historia de las religiones, que desde la reencarnación hinduista a la reencarnación jainista, que es diferente a la hinduista, pero aquí en Occidente no se menciona porque no gusta tanto, no es la hinduista, es un poco más bonita. El renacer budista, que es algo diferente totalmente a la reencarnación hinduista, a la resurrección de los cuerpos inventada por Pablo, inventor del cristianismo. Entre otras cosas, abro y cierro paréntesis, los primeros cristianos no creían en la inmortalidad del alma. Quitemos eso de la cabeza. Creían en la resurrección de los cuerpos. La inmortalidad del alma es una invención teológica sucesiva. Creían en la resurrección de los cuerpos físicos, no en la inmortalidad del alma intangible. Después, como esta resurrección de los cuerpos, entonces se elaboró el todo a fecha indeterminada. Por tanto, la humanidad elaboró todas las respuestas posibles al problema de la muerte. Y sabéis lo que es bueno y extraordinario. Pienso que merecían el premio Nobel los que idearon este concepto de fe.
que cualquier cosa que haya o no haya después de la muerte, sea cual sea la fe que hayáis cultivado en el curso de la vida, si os ayudó a vivir bien, no los decepcionará nunca, porque si después de la muerte no hay nada, no os daréis cuenta nunca, no se van a decepcionar. No es que diréis, oh Dios, pasé toda la vida creyendo en esa cosa que no existe, no os daréis cuenta. Pero si esa cosa os hizo vivir bien, hacéis bien en vivirla así, sin poneros el problema del hecho que sea verdad o no, porque si empezáis a estudiar para entender si es verdad o no, os doy un consejo, no empecéis a estudiar para entender si es verdad. No empecéis a estudiar, quedárosla. Disfrutarla, no la pongáis en discusión, no ahondar en ella, vívenla así. Hay que vivirla así, así como la tenéis, cualquiera que sea, da igual. Lo decía también Tenzin Gyatso, el actual Dalai Lama, el 14. No abandonéis una religión para abrazar a otra, porque añadiréis frustración a frustración. Porque todas las religiones nacieron para darle al hombre las respuestas al problema de la muerte. Y he dicho también, cuando yo muera, ya no vayáis a buscarme entre los niños, ¿sabéis, no? Que van a buscar el renacimiento, no ir a buscarme entre los niños. Escoged entre los monjes más ancianos al que consideréis más sabios y ponerlo en mi lugar. Y sin embargo, él estaría en su 14º renacimiento. ¿No será que tiene alguna duda? Ya que dice, no vayan a buscarme más entre los niños. Bueno, en cualquier caso, cada quien tiene su fe y hace cómo pueden vivirla, así como está. El hecho que nosotros debemos creer que son ciertas toda una serie de cosas y las tenemos que creer sin hacernos preguntas, porque a veces hacerse preguntas significa tener dudas, que son, según mi opinión, la única y verdadera forma de libertad. Cuando Jesús decía, la verdad os hace libres, no quería decir lo que se atribuye, ¿sabéis? Pues, si hay algo que hace esclavos es la verdad. Mirad a todos los que están convencidos de tener la verdad, son esclavos de esa verdad. No son ya siquiera libres de intentar pensar otra manera. La verdad a la cual se refería a él es, yo soy la verdad, decía. Por tanto, para él había, como había un programa social para aplicar, si venís detrás de mí, yo os llevo a la libertad. Pero era un cierto tipo de libertad, no la verdad filosófica que nadie tiene, o todavía menos la verdad teológica. Por lo tanto, lo que nos hace realmente libres es dudar. Y es por eso que quien gobierna nunca quiere que tengamos alguna duda. Porque si tenemos dudas, hacemos preguntas y eso molesta. Así como yo ahora haré algunas preguntas, estando bien atento a lo que digo para no acabar en los tribunales. Yo varias veces leí en las conferencias que el tema de los 6 millones de hebreos muertos en el Shoah era conocido desde la segunda mitad de 1800 y estaba ya escrito en las revistas judías de la segunda mitad del 1800 y estaba escrito ya al inicio del 900 los más importantes diarios estadounidenses, americanos en general, estadounidenses, canadienses, donde se hablaba exactamente de 6 millones de hebreos que estaban muriendo o iban a morir en el sudoeste de Europa. Ahora bien, yo no estoy poniendo en duda la Shoah. Estoy haciendo preguntas. Estoy por hacer preguntas que quizás sean más difíciles todavía. Porque que sean 6 millones o 5.600, quiero decir, si hay un crimen, sigue siendo crimen. No es el problema. El problema es establecer quién lo quiso realmente. ¿Quién lo decidió? ¿Quién lo ha planificado? Porque de 6 millones de hebreos, por ejemplo, en New York Times, en 1919, en el 1920,
En 1919, el New York Times escribe: en Ucrania 6 millones de hebreos están en peligro. 6 millones de hebreos en Ucrania y en Polonia han recibido noticias que van a ser completamente exterminados. 1919. Hitler había apenas terminado de hacer el relevo de la Primera Guerra Mundial. 1915. 6 millones de hebreos en Rusia son perseguidos, cazados, humillados, torturados, lo hacen morir de hambre. Miles de ellos masacrados y ultrajados y saqueados. Pero de la mitad de 1800 hasta el final del 1900, o sea, al final de la Segunda Guerra Mundial, siempre son 6 millones de hebreos. Ahora bien, un pueblo que es masacrado disminuye de número. Conocemos la historia de los nativos americanos, ¿no? Que después de Cristóbal Colón fue no a descubrir América, fue a conquistar América por cuenta de las potencias católicas. Por ejemplo, la amiga Mauricia, conocida como Yusi, entrevistó a la duquesa Isabel Medina Sidonia de Toledo, Luisa Isabel Álvarez de Toledo y Maura, en cuyos archivos está la documentación de quien financió a Cristóbal Colón. Por lo tanto, sabían bien a dónde iban, ¿sí? Exactamente sus antepasados. Por lo tanto, sabían bien a dónde iba y qué iba a hacer. Por lo tanto, la idea de que descubrieron es una de las muchas mentiras. Fue a conquistar por cuenta propia las potencias católicas. Y sucedió que en el siglo inmediatamente sucesivo llegaron los cristianos españoles que en el nombre del amor de Cristo los exterminaron. El hecho de que exactamente como se dice aquí, pues el tema es el mismo. Perseguidos, cazados, humillados, torturados, le hacen morir de hambre, masacrados, ultrajados, saqueados. Si quitamos hebreos y escribimos nativos americanos, es exactamente lo mismo. Pasaron de 80 millones a 10 millones. Solo los habitantes de México pasaron de 20 millones a 2 millones. Los hebreos son siempre 6 millones en 70 años. Siempre 6 millones. Uno tiene derecho o no de hacerse una pregunta. En la red e internet me han dicho, sea en privado o en público, que yo no tengo el derecho de cultivar esta curiosidad. No tengo el derecho. Porque tengo una curiosidad que no debe ser cultivada, porque las cosas ya se saben. O no se saben. Porque después, gracias a los estudios de una persona que formará parte de este proyecto, que es licenciada en leyes, que está en estos momentos examinando cerca de 5.000 documentos del siglo pasado, salen a la luz webs hebreas de rabinos, donde está escrito que el hecho de que 6 millones de hebreos tenían que morir para consentir a los hebreos de volver a Israel está ya presente en la Biblia. ¿Y está presente dónde? Justo donde se habla de regreso de los hebreos. Por tanto, estoy citando, gracias a esta persona, de lo cual, porque de lo contrario están los grupos de aquellos que cada vez que digo el nombre de alguien le saltan encima para destruirlo. Por tanto, después esta persona dará la cara en el momento oportuno. Ahora no la nombraré todavía. Esto de aquí está en las webs, por ejemplo, en las webs de Salomón Cohen, nuestra agenda judía, donde está escrito: es justo por causa de esta profecía que nosotros hemos anticipado que 6 millones de nuestra gente deben morir antes que no sea permitido devolver a Israel. Esta cosa está escrita en el New York Times el 6 de noviembre del 1900. Hitler hacía poco que había terminado de chupar la leche. Y la profecía es esta. Os lo muestro así al menos. Es este documento oficial. Diga. Dicen así porque deben eliminar hebreos originales y sustituirlos con los hebreos convertidos en hebreos.
Questo sarà il passo successivo. Este será el paso sucesivo. También con la diferencia entre la cadenza specifica di frecuencia específica de enfermedades particulares entre los hebreos sefardíes y los hebreos askenazíes. Pero será el paso siguiente. Por lo tanto lo digo, no estoy negando la Shoah. No puedo ser juzgado por negacionista. Esta la ponemos entre paréntesis. Aquí está escrito Tashubu, que quiere decir volveréis. Y ellos hacen notar que en el modo que está escrito en el Levítico, falte esa Vav. Esta letra que tiene el valor numérico como el número 6. Ellos dicen que como falta esta letra, los hebreos volverán menos 6 millones. Ahora, yo no digo que esta sea una profecía verdadera. Después os hago ver cómo construyen las profecías, así nos entendemos. Estoy diciendo que ellos escriben que 6 millones tienen que morir antes que los hebreos les sea concedido volver a Israel. 1900. Esta cosa aquí, ellos dicen, y con el recuento numérico gemátrico, que incluso contiene la fecha que es el retorno de Israel en 1948, después que haya muerto 6 millones de hebreos. Esto lo hace incluso remontar al Sefer HaZohar, el libro del Zohar, el esplendor, que en una de las Biblias de la Cábala hebrea, escrita en el 1200, texto muy discutido, obviamente, por algunos una verdadera charlatanería, para otros, sin embargo, es un texto que contiene sabiduría antigua, escrito en arameo antiguo, o sea, como si fuese escrito antes. Dejemos el tema de la historia del Zohar, que no nos interesa por ahora. Aquí está escrito que como falta esta Vav, que en cambio sería esta gramaticalmente correcta, quiere decir que antes de los hebreos pueden volver, deben morir, desaparecer esos 6 millones. Lo escriben en sus webs. Aquí está. Aquí está. Benjamin Netanyahu, en la revista del Mundo Judío, advierte Putin que Irán quiere matar 6 millones de hebreos. Irán. Los periodistas intelectuales hebrea lo vuelta, la tengo en otra parte. Hace 2 años escribió en el periódico, finalmente los hebreos en Israel han superado los 6 millones. En fin, estos 6 millones... Entonces uno tiene el derecho de no de hacerse preguntas, no de cultivar la curiosidad. Pero a mí no me importa nada si tengo el derecho o no, yo la cultivo. Es decir, el derecho me lo doy a mí mismo. Desde el punto de vista, aunque si bien que respuestas a ciertas preguntas pueden ser extremadamente duras, muy duras, porque quiere decir entender quién es, que basándose en esta profecía, real o presunta que sea, peor todavía si es presunta, porque quiere decir que es construida a propósito. Obviamente, peor todavía si es presunta. Quiere decir que basándose en esto, alguien decidió que 6 millones, pero antes que naciera Hitler, que 6 millones de hebreos, de todas formas tenían que morir. Son preguntas, ¿eh? Son preguntas, nada más. A las cuales después deben responder los historiadores, ¿cierto? Yo no, faltaría más. Entonces, como me ha dicho que hay personas que han llamado por teléfono diciendo, es la primera vez que escucho a Mauro, entonces muy simple. Las cosas que oiréis, como os he dicho en la presentación, derivan del hecho que he traducido el hebreo Masoreta para Ediciones San Paulo. Después de en el 2010 empecé a contar las cosas por mi cuenta, obviamente la relación laboral se interrumpió en un instante, se cortó.
Y el método a señalar es que hagamos de cuenta que, o sea, finjamos que las cosas que leemos, que nos escribieron los antiguos, sean verdad. Porque los otros hacen como si fueran mitos. Sin embargo, nosotros fingimos y tenemos exactamente el mismo derecho que los demás. Después veremos que también en la antigüedad fingía que eran verdad. Os pido un poco de paciencia porque hoy, digamos que mis ojos están particularmente mal. Por lo tanto, os pido solo un poco de paciencia, eso es todo. Entonces nosotros tenemos que ser muy inteligentes en hacer una cosa. Y es no dejarnos engañar por el dedo. Cuando hay alguien que señala la luna, debemos prestar atención a la luna. Sin embargo, muchos... Hay zonas prohibidas, ¿no? Ok. Aquí, ajá. Sin embargo, muchos quisieran obligarnos a mirar el dedo. Porque si miramos el dedo, perdemos de vista a la luna. La luna es una de las cosas que nos indicó ahora Alexandro. Es decir, diciendo que hay toda una serie de elementos. En la antigüedad habían cosas bien precisas. Después de eso, quizás para destruir o intentar destruir lo que él dice. Nos ponemos a discutir sobre la mormorolinitis y sobre las funciones de la arcilla. ¿Puedo usar el galicismo? ¿A quién le importa? Me importa un bledo. Si no es lo mormorinotis, será otra cosa. ¿Y eso a quién le importa? Lo importante es saber que hace algunos miles de años había aquí en el planeta Tierra cosas que nosotros llamamos ahora tecnología. Cosas que nosotros ahora atribuimos, por ejemplo, a la ciencia ficción. Pero ya existía y eso nos lo han contado todos. En todos los continentes. Obviamente con instrumentos lingüísticos diferentes, obviamente con conceptos culturales diferentes, pero nos han contado todo. Después de esto, si nosotros somos tan estúpidos de ponernos a discutir sobre el dedo, es decir, sobre las maneras, sobre los términos individuales de quien nos la contó, entonces realmente seguimos siendo engañados. Pero ya no debemos dejarnos engañar. Estos días están sucediendo cosas un poco curiosas. Si mis problemas físicos me lo permitieran, yo digo siempre que sobre la Biblia podemos decir, hacer de cuenta que en la Biblia no sabemos nada, no sabemos quién la escribió, no sabemos cómo fue escrita, no sabemos cuál fue el origen, no sabemos cómo era leída, no sabemos nada. Cuando digo Biblia quiero decir el Nuevo Testamento también, que quede claro, quiero ser claro. Nosotros del Nuevo Testamento no sabemos nada, no sabemos quién lo escribió. Quitemos de la cabeza que lo haya escrito Marcos, Mateo, Lucas y Juan, porque eso no existe, no existe, no hay prueba. Tenemos miles de códices y no hay dos iguales. Pero esto es normal, ¿vale? Para todos los textos antiguos. El problema nace en el momento que de esos textos, de los cuales no sabemos nada, pretendemos obtener verdades absolutas. Ahí nace el problema. Es por eso que digo, hagamos como si eso es verdad. Finjamos que lo que leemos sea lo que escribieron los antiguos, que ya sabemos que en parte no es así. Fijamos que lo que leemos corresponde a una verdad, por lo menos en la sustancia, porque en la sustancia es así, corresponde a una verdad. Entonces, si ciertas cosas irán en cierta dirección, desde el 2019 haremos en serio. En el sentido que nace un proyecto internacional del cual forman muchas personas parte que están aquí, como Enrico Baccarani, Pietro Buffa, como lo que concierne a la investigación particular que está llevando a cabo el amigo Giuliano sobre las naves, sobre la tercera nave que él ya encontró, pero que nadie quiere encontrar, que es necesario hacérsela encontrar al Estado, porque si no la encuentra el Estado no existe. La tercera nave del lago de Nemi no es importante en sí, sino que es importante por todo lo que implica como contorno, y que es por eso que fui el primero a firmar, quizás no sé, si no el primero, uno de los primeros. La petición que él hizo para el ministerio, este proyecto financiará investigaciones
Un proyecto que tendrá sede en el extranjero, así estará tranquilo, fuera de control, un proyecto económicamente rentable, de manera que no tendremos ninguna que contar a la banca lo que hacemos, lo que queremos hacer o lo que haremos, porque sería la cosa más estúpida al hacerlo. Entonces haremos en serio. Por otro lado, tenemos en la sala una persona que yo considero un doctor, bibliotecario archivista, que colaborará en lo que concierne a la investigación del mundo clásico. Y es una persona que puso a mi disposición un volumen de un libro que existe en 3 copias en todo el mundo. Y que es muy interesante, que he devorado aún siendo un volumen grande de esos que, en fin, importante. Donde, por ejemplo, se relatan cosas que recuerdan a lo que nos contó Alexandro ahora. Es un análisis comparativo entre el libro de Daniel y los textos babilónicos o babilonios. Y es un análisis interesantísimo, pero para mí fue interesantísimo. ¿Por qué? Porque el punto de partida de este autor es opuesta al mío. Es decir, él hace una lectura teológica, pero nos cuenta toda una serie de cosas en relación a los textos babilónicos, sumero-acádicos, y nos la cuenta obviamente en clave alegórica, mítica y teológica. Pero basta sustituir, y entonces digamos que nos da la misma visión borrosa, por lo que, como nos explicaba Alexandro, ellos tenían un montón de tiempo, escribían 800 líneas para decir que la piedra diorita tenía que hacer diorita. Francamente, yo tengo un poquito más estima por los antiguos autores, y no pensar que eran tan tontos, ¿no? Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alessandro. Bien, basta con sustituir ciertos términos, ¿no? Por ejemplo, los vientos, las potencias de los dioses. Sustituirlos con términos más concretos y todo se vuelve muy claro, sin inventar nada. Así que los más listos tienen que ser los que deben inventar para ocultar lo que está realmente escrito. Porque si lo habéis escuchado, ¿no? El discurso de las traducciones. Porque si leemos lo que está realmente escrito, todo está claro. Con Erinco en el libro La caída de los dioses, él siguió a los ingenieros aeroespaciales en India. Yo seguía a los 3 ingenieros aeroespaciales que trabajaban en la NASA. Aquí en Occidente hemos hecho una parte, y también el caso para nosotros, aquí está Hugo, o sea, quien habla es un idiota como yo. En India es absolutamente normal. Es decir, una conferencia sobre ciertas cosas es incluso inútil, porque en todas formas dicen, pero es obvio que era así. Sin embargo, si se dice aquí Biglino es obviamente un mentecato, uno que perdió la luz de la razón, etc. Está bien, faltaría más, está bien, no hay ningún problema. A los mentecatos se les da la libertad de la palabra, porque un mentecato puede decir, yo soy Napoleón, nadie se escandaliza, así que lo puedo decir también yo. Yo aspiro más alto respecto a Napoleón, no me conformo. Digamos, por lo tanto, que debemos mirar a la luna, y al mirar la luna, por ejemplo, en estos días han sucedido cosas curiosas. Por ejemplo, hay el libro que hemos hecho con Pietro Buffa, Resi Humani, Hechos Humanos. Es un libro que, sin quererlo, directamente se reengancha a un texto de hace unos 60 años, The Divine Animal, que ha desaparecido. No se publicó más. No se publicó más porque es un libro muy intenso, entre comillas, muy peligroso para la academia. Escrito por el director del Departamento de la Antropología de la Drew University. Por tanto, escrito por un académico, el cual sostiene que la especie humana es una especie domesticada. Domesticarla fue una civilización llegada de otro lado. Yo entiendo que decir esto es muy fuerte y por lo tanto ese libro está oficialmente desaparecido. Ahora hemos hecho una conferencia en Francia, cerca del Estrasburgo, y en esa conferencia, gracias también a una persona que está aquí en la segunda fila,
aparecieron dos copias, por lo que ahora tanto yo como Pietro tenemos dos copias usadas de este. The Divine Animal, el divino animal. El animal divino del cual Reso Humani se relaciona idealmente, obviamente prosiguiendo con la adquisición de otros 50 años de conocimiento desde el punto de vista de la genética y de la biología, y con la conexión de los textos antiguos, porque cuando la ciencia dice, y lo dice claramente, que el fenómeno de la especiación humana, sobre todo el proceso de encefalización, bueno, no sabemos cómo ocurrieron las cosas porque hay toda una serie de cosas que no son explicables. Y Pietro nos enseña que ya el colega de Darwin, Wallace, 10 años después de haber publicado El origen de las especies, Wallace decía a Darwin: mira que nuestra teoría la puedo aplicar a todo excepto al hombre. Con el hombre no funciona, lo supieron de inmediato, que con el hombre no funciona. Pero el darwinismo fue convertido en un dogma, como si fuese una religión. Por lo que cuidado con tocar el darwinismo. En cambio, lo tocamos porque no funciona. Ahora, frente al no funciona, hay una actitud que dice, probablemente, quién sabe, tal vez un día sabremos. O probablemente, como se dijo por otras cosas. Por ejemplo, por cómo han nacido los cereales que nosotros consumimos, toda una serie de eventos genéticos tan raros de ser imposibles, probablemente no sabremos nunca cómo han sucedido las cosas. Yo cuando escucho estas frases, veo realmente levantarse una marea de manos, que nos dicen, pero nosotros lo hemos dicho cómo sucedieron estas cosas. Os lo hemos dicho desde hace milenios, os lo hemos escrito. Sois vosotros que no nos creéis. Pero nosotros ya lo hemos dicho, o lo hemos documentado, no sabemos ya cómo decirlo. Pero vosotros no nos creéis. Pero si en cambio fingimos que es verdad, las explicaciones las tenemos enfrente. Y es todo, es en mi opinión, hasta la verdadera mentalidad científica. Porque otra mentalidad es la que dice, he establecido que la verdad es esta, aunque sí esta verdad tiene un montón de cosas que no se explica porque no es capaz de explicarlas, y de lo demás no quiero ni sentir hablar porque son solo estupideces. No. La verdadera mentalidad científica es, hay una hipótesis que tiene un fundamento, ok, vamos a verla, verificarla, y en vez de tirarla a la basura, que ya no tenemos otras explicaciones, ya que tenemos personas que nos dicen, os los dijimos en todos los modos posibles e imaginables. Pero vosotros no nos queréis creer. ¿Por qué? Porque pensáis que nuestros relatos son mitos, son fábulas. Y en efecto es lo que nos cuentan desde siempre y nosotros debemos de creerlo.